Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es Nicolás Carmona, soy docente de la Cátedra de Bienestar Animal y Etología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Soy veterinario, diplomado en etología clínica, especialista en docencia universitaria, especialista en bienestar animal, también por estas dos especialidades por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y tengo el máster en etología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien, ¿cuál es la idea de esta charla? Bueno, lógicamente ayudar a nuestros animales de compañía antes, durante y después de las fiestas, ¿por qué no? Van a ver con muchas de las cosas que hablemos que esto nos pueden servir durante estas próximas fiestas como también para prevenir en futuras fiestas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a dar algunas definiciones, vamos a repasar algunas definiciones para entender mejor este problema. En segundo lugar, ¿cómo vamos a poder darnos cuenta que está sufriendo nuestro paciente, nuestro perro, ¿sí? Por los cambios de comportamiento, por el lenguaje corporal, por los signos que vaya a presentar de MAE, de lo que llamamos miedo, ansiedad y estrés. En tercer lugar, ¿cómo podemos hacer para mejorar? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales medidas de prevención y de bases de tratamientos? ¿Sí? Y en cuarto lugar, bueno, las recomendaciones más importantes, ¿sí? Dentro de lo que es esta charla para los tutores. Bien, comencemos. Entonces, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una respuesta adaptativa, ¿sí? Lógicamente que nos ayuda a nosotros, al resto de otras especies animales, a escapar de una situación que sea realmente peligrosa. Es una respuesta emocional, en donde hay cambios fisiológicos, conductuales, que aparecen cuando este individuo, ¿sí? Eh, percibe la situación que es amenazante. Ahora, ¿qué pasa? La fobia en realidad es una enfermedad, lógicamente, porque es una respuesta de miedo, pero desproporcionada en intensidad, en duración, frente a ese estímulo o a esa situación que se percibe como amenazante. Por lo tanto, no es una respuesta adaptativa, lógicamente. ¿Sí? Bien. El estrés. El estrés es una respuesta biológica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sobrepasa la capacidad para que ese organismo, ¿sí? Esa capacidad de adaptación del organismo para poder lidiar contra ese estresor, lo que va a pasar es que se van a producir efectos negativos sobre la salud mental. El estrés en sí mismo no es patológico. El problema es cuando la capacidad de adaptación, ¿sí? Es sobrepasada y lo que empieza a generarse son efectos negativos en la salud mental y física, y eso es lo que causa el sufrimiento. Entonces, estos estímulos, como pueden ser detonaciones, ¿sí? O situaciones que el animal perciba como amenazantes, son los que van a determinar esa respuesta de estrés. Y principalmente, lo que hay que tener en cuenta es la incapacidad del animal de poder predecir y de poder controlar esa situación que es estresante y la intensidad de ese estímulo también, porque lógicamente uno puede habituar y acostumbrar a un animal a una determinada intensidad de detonación, pero si ese contexto cambia y si la intensidad también cambia, el animal pierde, no solamente por la intensidad, sino porque pierde el control y deja de ser predecible, es donde el animal va a empezar a entrar en ese cuadro de estrés, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que interceder para mejorar su bienestar. Bien, entonces, las emociones negativas que se producen, lógicamente, en respuesta del estrés también, que generan el impacto negativo en el bienestar, también generan un impacto en la relación entre nosotros y nuestros animales de compañía, ¿no es cierto? Son parte de nuestra familia y muchas veces hay situaciones que generan un gran problema por cómo lo vemos, por cómo nos angustia esa situación
y por toda una cantidad de cosas que van pasando, desde dónde pasamos las fiestas, cómo hacemos para no dejarlos solos, todo el impacto que se genera en las relaciones sociales, en la familia, si encima hay dos perros que no se llevan bien entre ellos, entonces cómo se... Hay muchas cosas que van pasando por este problema y que van como un efecto dominó generando otros problemas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener todo eso en cuenta porque lamentablemente por todas esas dinámicas se terminan generando intervenciones o manejos inadecuados que lo único que hacen es incrementar esas emociones negativas en nuestros pacientes y en nuestros animales de compañía, ¿no? Bien, esto es extraído de Fear Free, ¿sí? ¿Cuáles son el lenguaje, dentro de lo que es el lenguaje corporal, ¿no? ¿Cuáles son los signos más comunes en donde uno puede ver de miedo, de ansiedad, de estrés? Bueno, fíjense en el perrito en la figura de la derecha, ¿sí? de mi pantalla, mirándolo así como ustedes, cómo tiene las orejas bien aplanadas. Yo digo porque parece que le ponen una vincha y que le tiran las orejas para atrás, ¿sí? Las pupilas dilatadas, ¿sí? El tema de cómo muchas veces se pone el animal muy tenso, los temblores que ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo el animal puede tener lamidos, ¿sí? También, lógicamente. La expresión facial del animal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Fíjense a la izquierda, un perro que está atento pero relajado, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los principales signos clínicos, ¿sí? No hablamos de síntomas, sino de signos clínicos. Entonces, en animales domésticos. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? Lo que podemos ver, lo que podemos visualizar. Bueno, desde el punto de vista comportamental, muchos de estos animales, cuando están sufriendo, lo que van a intentar hacer es escapar del ambiente, porque quieren sustraerse, lógicamente, de esa situación que no están pudiendo controlar y que no pudieron predecir. Entonces tratan de escaparse del ambiente, tratan de evadirse, ¿sí? Tratan de rascar y masticar superficies. Lógicamente que eso genera la destrucción de objetos, ¿sí? Como pueden ser puertas, paredes, ventanas. Tratan de esconderse, ¿sí? Lógicamente también, fundamental. Deambulan, van y vienen, caminan como pueden, están en un estado de inquietud muy fuerte. En algunos casos hasta llegan a la paralización, que se quedan duros por el nivel de estrés que tienen, también quedan como paralizados. Puede haber agresividad por el miedo también que tienen y también irritativa. Pueden también vocalizar, ladrar, aullar, ¿ok? Y estar en un estado de atención permanente, de hipervigilancia, ¿sí? Dentro de lo que son los signos clínicos orgánicos, vamos a ver jadeos, mirada perdida, temblores, la agitación, una respiración superficial, lógicamente el aumento de la frecuencia cardíaca. Puede haber una hipersalivación. Bueno, acá se los dejo como para que también lo vean. ¿Por qué se produce? ¿Sí? Tenemos que pensar cuáles son las causas. Bueno, principalmente hay dos grandes causas. Una falta de estimulación temprana y que haya vivido experiencias traumáticas. Eso desarrolla una fobia. La falta de estimulación temprana tiene que ver con la falta de experiencia, de la estimulación que hayan tenido cuando son cachorros durante su periodo de socialización, principalmente, para acostumbrarlos, para habituarlos de una manera controlada a vivir experiencias en donde se produzcan estos sonidos, pero que sea de una forma controlada, ¿ok? Siempre programada, siempre con un plan de cómo hacer esa habituación, ¿sí? En donde se va desarrollando de a poco ese acostumbramiento, en donde el animal va perdiendo respuesta frente a la estimulación repetida. A medida que lo estimulo de una manera controlada, el animal va a ir perdiendo la respuesta. Si encima de eso yo lo que hago es positivizar, muchísimo mejor esa experiencia. Experiencia traumática se refiere a cuando el animal vivió una experiencia que la percibió de forma amenazante
y a partir de ahí lo asocia o lo toma como una situación traumática y aunque haya tenido una buena estimulación, peor si obviamente no tuvo una buena estimulación temprana, pero aún teniendo una buena estimulación temprana, si hubo una experiencia que el animal vivió como traumática, puede igualmente generar una fobia que se dice postraumática. Puede ser hasta detonaciones que hayan sido no en las fiestas, ¿sí? Festejos, etcétera, etcétera, que se hayan vivido y que justamente de esa manera el animal en ese momento, por ejemplo, estuvo solo, no se esperaba que eso iba a pasar, encima el grupo familiar lo deja solo y en ese momento es donde se producen las detonaciones. A partir de ahí puede, por ejemplo, producirse una experiencia traumática. Luego, si encima en el corto plazo se vuelve a vivir otra situación similar, como puede ser las fiestas, entonces la Navidad o el Año Nuevo, eso va a incrementar la sensibilización y eso va a generar un desarrollo de la fobia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el bienestar de nuestros perros? Bueno, en primer lugar, consultar con el veterinario de confianza, ¿sí? En segundo lugar, consultar con un veterinario especialista en comportamiento, ¿sí? Un etólogo clínico. Se tiene que llegar, el veterinario etólogo tiene que llegar a un diagnóstico, a un pronóstico y a un tratamiento para ver cómo desarrollarlo. Entonces, hay medidas preventivas y medidas de tratamiento. Dentro de lo que es prevención, bueno, vamos a hacer una elección del cachorro en relación a cómo es desde cachorrito, tener en cuenta cómo es ese cachorrito en particular, ¿sí? Cómo es esa estimulación temprana que podemos realizar en un cachorrito, ¿sí? Todo lo que podemos hacer para que el animal empiece a acostumbrarse y hasta empiece a asociar de forma positiva diferentes tipos de sonidos y de situaciones. Ejercicios para estimular la calma, obviamente tratar de que sea un ambiente de crianza y también cómo se va a desarrollar el ambiente en la vida adulta, cómo es su vida, cómo es el entorno en donde vive el animal, evitar experiencias traumáticas ya de por sí, no, esto es importantísimo, no, tratar bajo todo punto de vista de dejarlo solo durante las fiestas, es parte de nuestro grupo social, de nuestra familia, entonces a nuestra familia no la vamos a dejar sola, ¿sí? En las fiestas. Bueno, esto tiene que ver con, forma parte de nuestro grupo, hay que buscar, hay que planificar, hay que ser estratégico en relación a esto, a evitar que estén solos durante los días, durante las noches de festejo, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se puede lograr la habituación, ¿sí? Este perrito obviamente es un paciente mío que ya está habituado, así que bueno, vamos a verlo. Fíjense que hasta cuando sonó el cañonazo, al final del video, no se alteró, siguió acostado en la misma posición y en este caso la frecuencia respiratoria puede estar un poquito más aumentada porque justamente estos ejercicios muchas veces se indica hacerlo, se recomienda hacerlo posterior a un paseo o a una sesión de juegos, ¿sí? Esto se hace de forma progresiva, ¿sí? Se hace de a poco. En este caso se hizo desde que él era muy cachorrito. Se iba exponiendo de forma gradual al estímulo y se iba logrando que el animal se acostumbre a este tipo de estímulo justamente. Lógicamente que la naturaleza del estímulo influye y condiciona el proceso de habituación. Por lo tanto, mínimamente hay que pensar en tres elementos. En el estímulo sonoro propiamente dicho, en el estímulo visual, ¿sí? La iluminación que puede generar los fuegos artificiales y el olor a pólvora también. Lógicamente es claramente todo esto no se puede hacer muchas veces con un solo estímulo para habituar. Entonces uno
lo que va tratando de hacer es haciendo diferentes estrategias planificadas por el etólogo clínico. Y bueno, y lo principal, a ver, lo que tenemos más a mano, ¿sí? En general son videos de diferentes plataformas, hasta grabaciones de situaciones reales, pero como les comento, siempre bajo la indicación y la planificación, ¿sí? Planificados por un etólogo clínico para saber bien cómo es que se tiene que hacer, ¿sí? Hay dos tipos de tratamiento, ¿sí? Para que lo sepan, un tratamiento paliativo y un tratamiento curativo. En el tratamiento paliativo lo que buscamos es disminuir la intensidad en la manifestación de los signos clínicos, disminuir el sufrimiento, ¿sí? Pero es algo para hacer puntualmente en los días que va a pasar esto y cuando tenemos muy poco tiempo para poder trabajarlo. Ahora, vamos a tratar también de hacer un tratamiento curativo en donde a largo plazo, y esto puede llevar meses hasta quizás algunos años, pero en relación a la calidad de vida va a mejorar muchísimo, es tratar de realizar un tratamiento curativo. Nadie puede afirmar éticamente que se va a lograr, pero se va a intentar hacerlo lo máximo posible y en muchos casos con buenos resultados. Pero es importantísimo que no es que exista una solución específica, sino que se va a tratar de hacer lo mejor posible para buscar ese tratamiento curativo. Requiere a veces medicación, otras veces no. Depende de cada caso en particular y teniendo en cuenta el diagnóstico del etólogo clínico, el pronóstico y a partir de ahí cómo hacer ese plan de tratamiento, ¿sí? Es muy importante primero para poder llegar a definir qué tipo de tratamiento hacer, tener la consulta como para definir un plan de acción, ¿sí? Dentro de ese tratamiento paliativo, por ejemplo, tenemos crear una zona de seguridad fundamental, usar feromonas, como por ejemplo acá tenemos un paciente en su zona de seguridad, ¿sí? Siempre tiene que estar disponible, hay que entrenarlo. Acá es donde, por ejemplo, un educador también puede participar para ayudarlo a entrenarlo en su zona de seguridad, siempre bajo coordinación, siempre en organización, trabajando en equipo con el etólogo clínico. Pensar en cómo va a ser el ejercicio físico que yo voy a hacer durante esos días y en esas zonas en donde depende de cómo se festeje. Bien, amortiguar los sonidos, los ruidos que haya, todas las cosas de la casa, aunque parecen que vos decís, esto no es tan sí es importante. Los burletes en las puertas, por ejemplo. Acá en esta zona de seguridad, por ejemplo, nosotros habíamos puesto frazadas para todavía mejorar y amortiguar el sonido. La forma en cómo relacionarse con el animal, bueno, hay que evitar los castigos, no hay que usar, el animal está sufriendo, tiene una fobia, está contraindicado el castigo, ¿sí? Hay que tratar de no invadir el espacio, ojo con los niños si hay en la casa, porque muchas veces estos perros se ponen debajo de las mesas y cuando están estresados pueden reaccionar con agresividad por miedo irritativa y un nene chiquitito puede querer ir a acariciar, a molestarlo y el perro puede llegar a reaccionar en consecuencia. Así que ojo, hay que tenerlo siempre todo eso controlado y siempre supervisado, ¿sí? Bien. Tratamiento curativo, bueno, también vamos a tratar de usar una zona de seguridad, vamos a usar técnicas de modificación de la conducta planificadas, ¿sí? Supervisadas, indicadas por el etólogo. Vamos a ver si se necesita usar medicación, feromonas, bueno, todo lo que tenga que ver con un tratamiento más a largo. Y por último, bueno, les voy a compartir unos videos sobre, bueno, ese soy yo, ¿sí? Quien está ahí en la captura de pantalla, junto con mi perro, con Well, de justamente estos videos lo que buscan es mostrar cómo íbamos haciendo para asociar de forma positiva. Él ya estaba habituado, ¿sí? A los sonidos, a este tipo de estímulos, pero todos los años yo recomiendo que se vuelva a hacer este tipo de ejercicios. Lógicamente, si nuestros pacientes, si nuestros animales de compañía quieren, nadie los tiene que obligar, pero es justamente para que sigan asociando, o para que empiecen, o para que sigan asociando de forma positiva, ¿sí? Este tipo de estímulos que se producen en el ambiente.
Muy bien. Bueno, como se habrán dado cuenta, nadie le estaba exigiendo que se quede ahí. Él, si quería, podía irse de la situación, podía acostarse en su camita, podía irse a otra habitación, etcétera. Lo importante es que él estaba eligiendo quedarse ahí. Y bueno, a ver, cada vez, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Cada vez que había detonaciones, sin estar desesperados, sin ponerse nervioso, y siempre a través de premios, de comida, de caricias, queríamos que él vaya relacionando, ¿sí? De alguna manera asociando que gracias a esos sonidos, ¿sí? Él podía obtener también esos premios. Lo que buscamos es tratar de cambiar y mejorar un estado emocional. Y esto es algo que yo recomiendo hacerlo durante, aunque el paciente ya esté habituado y ya el año pasado funcionó bien y la gente dice, no, pero no le tiene miedo a los fuegos artificiales ni nada por el estilo, no importa, todos los años repetir estos ejercicios. Realmente es algo que recomiendo. Así que, y siempre lógico, ¿no? A través del afecto y a través de estar también, de estar calmo, de estar tranquilo. Así que bueno, muy bien. Espero que les haya interesado esta charla, ¿sí? Y bueno, les deseo muy felices fiestas para todos y todas. Gracias.